Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 28 de agosto del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 9 que estudiamos durante la semana y se tituló Un ministerio impulsado por el amor. Y el verso de memoria que aprendimos durante esta semana es: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto les amo. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 4. En el verso de memoria, el apóstol Pablo hace referencia a la carta de lágrimas que les escribió después de haber experimentado una amarga y dolorosa experiencia en su segunda visita a la iglesia de Corinto, pero les expresaba su amor, su gran motivación de amor para escribirles con el propósito de que recapacitaran de su actitud en esa ocasión y finalmente la fuerza del amor triunfó. Si el apóstol Pablo enfrentó tribulaciones y grandes preocupaciones por la iglesia, fue porque estaba desempeñando un ministerio impulsado por el amor. El apóstol Pablo pudo desempeñar un ministerio impulsado por el amor porque el amor del Señor reinaba en su ser, y esa experiencia debiera ser la misma también en nosotros. Domingo 23 de agosto, gratitud. El apóstol Pablo había experimentado el amor del Señor y lo había vivido en forma significativa a través de la consolación que el Señor le prodigaba. Y en este contexto, el apóstol se sentía especialmente agradecido con el Señor por brindarle consuelo en el momento oportuno. Recordemos qué es consuelo. El consuelo, es decir, paraclesis, no es solo una caricia emocional o una palabra de aliento pasajera. Significaba recibir fuerza, alivio y apoyo activo de parte de Dios en medio del dolor o la angustia para seguir adelante. Por eso es que el apóstol estaba agradecido al Señor, y así como el apóstol fue consolado, ahora estaba capacitado para consolar a otros. De igual manera, nosotros tenemos que hacer. Lunes 24 de agosto, pureza y sinceridad. En su ministerio de amor, el apóstol Pablo no solo le manifestaba su amor a la iglesia por medio de la consolación, sino también por medio de un ministerio íntegro. Note bien, por esa razón las motivaciones del apóstol Pablo eran puras y sinceras. Y a pesar de que se le atacaba y cuestionaba su ministerio, él pudo demostrar y mostrar que sus motivaciones eran puras y sinceras porque provenían de Dios, movidas por el Espíritu Santo. Recordemos lo que significa integridad. Significa ser una persona completa, honesta y de una sola pieza, es decir, no dos caras, y cuya conducta en privado y en público coincide plenamente con los mandamientos y el carácter de Dios, derivada de vocablos que implican estar entero y sin mancha. Ahí se encuentra la pureza. No es solo hacer lo correcto, note bien, sino mantener un corazón fiel y no dividido. Es decir, no tener un pie afuera y un pie adentro, no servir a Mamón y a Dios. Por esa razón el apóstol Pablo pasó su estancia desagradable por la iglesia de Corinto en su segunda visita. Sin embargo, el Señor se iba a encargar de poner las cosas en su debido orden. Martes 25 de agosto, cambios de planes por amor. El apóstol Pablo había hecho planes de ir nuevamente a visitar a la iglesia de Corinto, pero por amor a ellos decidió cambiar de planes. Hizo cambio de planes por amor debido a cómo habían ocurrido las cosas en su segunda visita a la iglesia de Corinto. El apóstol mejor decide cambiar sus planes de visitarlos por tercera vez. Y es ahí donde escribe la carta intermedia, es decir, la carta severa o carta de las muchas lágrimas o carta de lágrimas. Fue una carta dura, directa, firme, pero con amor y con el propósito de que la iglesia recapacitara y reflexionara respecto a su actitud con él en su segunda visita. Por supuesto, el cambio de planes también tiene que ver con que el apóstol se dejara dirigir por el Espíritu Santo, pero siempre movido por el amor a la iglesia.
Miércoles 26 de agosto, perdón y reafirmación del amor. Si bien es cierto, el apóstol fue tratado mal por algunos miembros de la iglesia, por supuesto, movidos por un cabecilla, sin embargo, las cosas habrían de tomar su cauce. Debido a la carta intermedia que les envía el apóstol, ellos reflexionan, toman cartas en el asunto y aplican la disciplina a quien había errado. Pero note bien, el apóstol Pablo apela a ellos para que esa disciplina debe ser aplicada con amor, debe haber perdón y deben hacerlo con la intención de restaurar al hermano caído. Y así se dieron las cosas. Por eso el apóstol Pablo se gozaba, porque la iglesia se había conducido en el marco del amor y había reinado el perdón y se confirmaba el amor. Esta lección es importante porque debemos aprender cómo realmente se debe ejercer la disciplina. Ella es para redimir y restaurar. Ella es para aplicarla con amor. Jueves 27 de agosto, triunfo en Cristo. Mientras el apóstol Pablo no sabía cuál había sido la reacción de la iglesia de Corinto respecto a la carta de lágrimas que había hecho llegar a los hermanos de Corinto por medio de Tito, pues se encontraba ansioso, no sabía cómo habían respondido, cómo habían reaccionado. Sin embargo, una vez que tuvo las buenas noticias de parte de Tito de que todo el problema se había resuelto, noten bien, el apóstol no tomó para sí el crédito, él no lo tomó para sí, sino que él dijo, pues gracias a la carta dura, él no dijo, gracias a la carta dura que les envié, el problema se resolvió. No dijo eso, sino que reconoció que había sido un triunfo en Cristo. El Señor, al Señor le atribuye la gloria y la honra. Con eso el apóstol Pablo estaba dejando bien claro que no era un mercenario ministerial, sino que realmente era un siervo de Jesucristo. Para estudiar y meditar, los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por doquiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está llena del Espíritu de Cristo y doquiera vaya, quien la posee deja una huella de luz. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder, cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Note bien, les hacía entender que le costaba dolor a causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. Queridos amigos y hermanos, nada fuera del amor debe mover nuestro servicio al Señor. Nada fuera del amor debe motivarnos a ofrecer nuestro ministerio al Señor. Que el amor de Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.